La hechicería en la iglesia, el tema que hoy vamos a dar a conocer a través de la palabra del Señor, donde nos va a ayudar a entender cuán necesario es conocer las entidades, conocer los espíritus, conocer cómo el enemigo entra. Y hoy vamos a ver también la manipulación que hace el enemigo a través de ciertas áreas como puertas de entrada que puedan entrar dentro de las vidas, y no solamente dentro de nuestras vidas, sino aún dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la hechicería en la iglesia, es importante entender que el enemigo siempre va a buscar una forma de entrada, y no solamente un ataque de afuera hacia adentro, o sea, del que no conoce o del mundo hacia adentro, sino también lo va a hacer desde adentro de la iglesia. Y los ataques que más la iglesia tiene es de adentro que de afuera. Mire que eso es importante, ahí lo voy a explicar por qué. El mayor ataque que tienen las personas es de adentro de la iglesia. Para entender el tema necesitamos conocer algunos aspectos relacionados qué son hechicería, medium, espiritista, y vamos a analizarlo a través para ir entendiendo más el tema. Medium o espiritista, que no son lo mismo, pero forman parte de un ocultismo. Es como un pulpo que tiene como muchos brazos, muchos tentáculos, así está conectado esa cabeza central del mismo infierno, y ahí se muestra todo lo que es estas artes de la magia, la hechicería, la brujería, el satanismo, el espiritismo, el paganismo, encantamiento, adivinación, pero cada uno de ellos tiene su propia formación y operación. Todos trabajan de manera diferente. El reino de las tinieblas siempre va a tratar o intentar de ejercer una presión o una influencia sobre la humanidad. El principio de la liberación, por eso que es quitar el derecho legal, lo que tiene en persecución sobre una persona. Hay que romper el pasado, las generaciones pasadas. Hay que romper el ocultismo. Lo que afecta al pasado hay que quitarlo para que en el presente no tenga ningún argumento. Esa es la cronología que el enemigo tiene a través de las batallas. Las batallas que hoy en tiempo presente estamos encarando no vienen de este tiempo, sino vienen de un pasado. Y ahí lidiamos cada día con todas estas contaminaciones. Veamos el área del ocultismo. Todo tiene un principio. Los brujos viajan por el mundo perfeccionándose también a recibir discipulados. Mire qué interesante que usted cree que solamente ellos hacen el rito y todo. No, ellos tienen escuelas, academia. Y mire qué interesante que hay universidades también que permiten todo esto. Aquí, el lugar donde estoy, ahí al frente hay una universidad, y también ahí enseñan parte de lo que es áreas de ocultismo, y la gente, el que quiere, aprende. Y creo que el cuidado de esto es tener también un conocimiento, que esto ya está en muchas universidades, que se le da a la gente que elija, los que quieren entrar en cosas esotéricas, los que quieren aprender ocultismo, eso se dan ya en las universidades. Entonces, en la brujería es uno de los niveles fuertes, altos en la sociedad. Las autoridades, en las políticas, ocupan mucho las autoridades, presidentes, consultan a medios, consultan a brujos, con niveles sociales altos, donde ahí todo lo que tenga que ver con esto, lo que hoy hemos hablado, que es el ocultismo, porque el ocultismo lo que hace es negar la Trinidad. Tienen sus dioses paganos, tienen sus dioses y su paganismo. Entonces es importante que a nosotros entender todo esto nos ayuda a entender la divinidad. Pero el ocultismo y todo lo que hablamos niegan la Trinidad, niegan el sacrificio de Cristo, niegan el poder de la sangre de Cristo, niegan la resurrección de Cristo. Esto es el trabajo de ellos. Tengo un libro también que escribí que es La Trinidad de Satanás. Y ahí hablo mucho del número 3, que ellos también trabajan con el número 3, pero en lo que es en el área del ocultismo y cómo ellos tergiversan el número 3. Ezequiel 21:21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino. Al comienzo con 2 caminos para ampliar
la adivinación. Mire lo que hizo el rey de Babilonia. Se detuvo en la bifurcación, o sea, entre medio de dos caminos. ¿Para qué? Para ampliar la adivinación. Sacude la saeta. ¿No le parece interesante cuando el profeta le decía al varón saeta de salvación? Ellos también trabajan con lo mismo. Ellos imitan todo, absolutamente todo lo que es de Dios. Y dicen, consultan a los ídolos domésticos. Es muy importante entender esto, ya que el rey de Babilonia es para que entren dos caminos en la adivinación, y sacude también saetas, que consultar a los ídolos. O sea, saeta de salvación no lo están haciendo, sino es saeta del enemigo que venga con sus entidades. Esto nos ayuda mucho a entender, porque ahí dice, y un cuarto también en los hígados de los animales, que revelan hacer el trabajo. Ese es un sacrificio. Un sacrificio para que vengan entidades y le hagan dar el conocimiento, la revelación del mundo del ocultismo. Saeta dice que consultan para ver cómo atacar lo invisible, para atacar a los creyentes, a los cristianos. Y cuando habla de ídolos, es consultar. Consultan a los ídolos. Más claro es a espíritus de demonios. El hígado tiene que ver con una forma que es un trasladar su mensaje, pero es un sacrificio que ellos hacen. Ahora, dentro de todo esto tenemos adivinación, ya vimos la saeta sacudida, los ídolos que consulta y la interpretación del hígado de un animal muerto, es ocultismo de Babilonia del sacrificio. Todo esto lo hacía el rey de Babilonia. Ahora, para profundizar el tema, veamos qué es lo que es la adivinación. Le estoy colocando los argumentos para luego entrar en el tema principal, porque hay que, antes de entrar, necesitamos conocer. Adivinación básicamente es llamar a un demonio para obtener una información de una persona que se le ha consultado. Se llama una potestad que trabaja en demonios, que preparan un ataque. La adivinación es el arte de conjurar, llamar demonios para obtener una información y enviar a los demonios a alguien o a algo que va a realizar un trabajo sucio, o una persona que va a hacer algo inmundo. Eso se llama el modus operandi de la adivinación. Las saetas, sacudir saetas significa enviar maldiciones. Mire cómo el enemigo ocupa todo lo de Dios cuando hay saetas de salvación, lo que decía el profeta. Aquí ellos también ocupan lo mismo para sacudir, para declarar, para hacer sus maldiciones y conjuros. El Salmo 64:2, escóndeme en los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obreros de la iniquidad, que afilan su lengua con espada y lanzan palabras amargas como saeta. Mire lo que hacen las saetas. Estas ya no son saetas de salvación. Estos son saetas que provienen del mismo infierno, con espíritus de demonio, que envían a espíritus para lanzar, como dice ahí el Salmo 64, escóndeme en tus planes, escóndeme en tus secretos, Señor, de los malhechores, líbrame. Eso es lo que está diciendo el salmista. Líbrame de los malhechores que asaltan a obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Las saetas tienen que ver con amargura. Y Efesios 6:16 dice, en todo tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de encendido del maligno. Esto ya no es un dardo, no es un dardo, una flecha que tira, sino que es un dardo encendido del maligno. El daño es mayor. Consultar a los ídolos. Consultar a los ídolos es en busca, si tiene una persona y se sigue atado a algún altar o un ídolo, a una potestad familiar a la que se consulta para indagar de una persona. Es el orden de desarrollar un esquema contra él o contra otra persona, él o ella. Mientras los elementos tienen en su rito esa batalla, por eso usan cabritos, gatos, murciélagos, pájaros, hasta bebé en sacrificio, sangre inocente, para que estos elementos dé fuerza al mayor sacrificio que ellos hacen a su señor, de Satanás. Todo esto lo hacen en el mundo espiritual.
Entonces la efectividad de la hechicería es abrir puertas por el pecado, que muchas veces las personas están luchando o hay algún receptor que no se ha cortado. Esto es importante. En Mateo vemos algún receptor. Mateo 24:43, texto conocido, cuando nos enseña: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, lugares sin agua, lugares sin descanso, y no lo hay, y dice: volveré a mi casa. Hemos hablado que aquí este espíritu inmundo no lo quitaron, no lo desautorizaron, sino él salió. Pero al salir, él dice: volveré a mi casa. Eso quiere decir que el cuerpo, ellos dicen, es mi casa. En mi oikos, oikos significa casa, en mi morada. Y cuando llega allá, dice que la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces, como la encuentra desocupada, barrida y adornada, aparentemente una casa barrida y adornada se ve muy bien. Pero el problema es que estaba desocupada. No tenía la llenura del Espíritu Santo. Por eso que ir a una iglesia no te salva. Eso como que le pasó a algunos por el aire. El ir a una iglesia no te salva. Lo que te va a salvar es la llenura del Espíritu Santo de Dios, el fuego de su gloria, el fuego de la manifestación trabajando en ti. Muchos van a la iglesia, pero no son llenos. Muchos son tocados, pero no hay cambio. Muchos son tocados, pero no hay transformación. Judas fue tocado, pero no hubo una transformación. Entonces este pasaje dice: como la encuentra barrida y arreglado, adornada, dice otra versión, va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados, y entrando en él moran allí. Hemos visto también que hemos hablado de que va al lugar de desierto. En el lugar de desierto está Azazel, un grado de potestad. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así trabajan estas entidades, estos espíritus. Veamos el receptor. Hay receptores que a veces la gente puede tener. Recuerden lo que le hablaba el testimonio anteriormente de solamente de una cadena y que tenía una figura y como parecía significante, pero esa era la atadura de la que la persona no podía, tenía una confrontación de ataques de opresión. Pueden ser amuletos, talismanes, fetiches, otros colocan ajo, otros colocan la herradura, pulseras de color rojo. Se fijan esas personas que colocan esa pulserita de color rojo para que tengan salud. Eso es hechicería, eso es un receptor, un fetiche, un talismán, amuleto. Y eso hay que tener cuidado de todo eso. Otros colocan las pirámides o el elefante, ese elefante que tiene un hoyito en su boca, o en su trompa, y ahí le colocan dinero, que es para prosperar. Y eso es abominación del enemigo. O el gato, que eso que tienen los chinos, que mueven la manito y es poder del ocultismo. Todo es un engaño. Esos amuletos se convierte al final en un receptor de la brujería, porque tiene algo, pero es un trabajo de brujería. La meditación, lo que tiene que ver con lo trascendental, la creencia en el hindú, en los múltiples puntos de energía conectados con la conciencia, cosas que tenemos que tener cuidado. El yoga está diseñada para dar una adoración a un Dios en el ocultismo. Es muy importante todo esto aprenderlo. El significado de la palabra yoga es unión, es yugo. Mire qué interesante. La palabra yoga es unión, es yugo, o sea, se unen a un yugo. ¿Y cuál es ese yugo? La contaminación que hace el enemigo a través de estas prácticas demoníacas. Hoy estamos viendo el tema la hechicería en la iglesia. Coloque mucha atención, porque le voy a mostrar a través de la palabra que hay hechicería dentro de la iglesia. El yoga tiene que ver también una clase de inicio de Namaste también, que se inclina uno a una divinidad. Entonces hay que tener cuidado con colocar, dicen que hay que colocar la mente en blanco para que pueda recibir algo. Mente en blanco es un taller de Satanás, es peligroso. Por eso hay que tener mucho cuidado con las prácticas que hacen esto, que es diferente a una meditación normal. Que la meditación normal, que lo hemos hablado, enseñado, eso es parte de neurología, porque oxigena el cerebro, ayuda a la memoria, los químicos se controlan. Es muy diferente a lo que es meditar y que dejen la mente en blanco. Esta práctica también es peligrosa. Es un receptor, otro receptor. La Ouija, que está diseñada con un enfoque espiritista, es un tablero plano hecho originalmente de madera.
Un ex satánico dijo que las verdaderas tablas son hechas de piel de bebé. Mire qué interesante. Y hecha también, está impreso ahí el alfabeto y también las palabras sí o no y adiós. La Wicca significa sí o no. La persona da permiso a un demonio. Mire qué interesante esto. Recuerde que por qué la gente quedan atormentada después que juegan esto. Todas las personas que han estado haciendo estas prácticas siempre han quedado endemoniadas. Vienen ataques, no pueden dormir, el enemigo las perturba, tienen sueño, otras se han vuelto lunáticas, locas, porque la cantidad de demonios que entra es muy potente en esto. Por eso hay que tener mucho cuidado, no dar lugar a esto. Ahora, aquí también es algo importante decir, que lo hemos hablado en otras clases y es importante también seguirlo enseñando. Si a alguno de los que hoy vamos a hablar de las cosas que son abominaciones a Dios, ustedes las hicieron cuando no conocieron a Cristo, pero llegaron a Cristo, pero eso no lo han entregado a Cristo, eso todavía está activo al mundo espiritual. Escuche que esto es importante. No solamente vamos a dar un tema de enseñanza, sino también la responsabilidad de quitar todo antecedente, argumento que tenga el enemigo, porque la brujería existe, es real. No existe brujería blanca ni negra, toda es brujería, todo es mal. Veamos al creador de la Ouija. Él es Eliam Jefferson Vaught, nacido el 23 de enero de 1847, Belle Hair, en Maryland. Este hombre es el creador de esto. Que el Señor reprenda esto porque es muy fuerte. Hay mucha gente que está jugando estos tipos de prácticas. Hay ministraciones, el cual hoy se están liberando gente por haber jugado a esto. Jóvenes se están introduciendo por querer, por saber, por preguntar y lo ven como un juego, sí y no, le hacen preguntas, no saben que están lidiando con los mismos demonios del mismo infierno. Y después le empiezan a atormentar, son perseguidos. Esta es la tumba del creador de la Ouija. Y mire qué interesante que en su tumba, en la lápida, esta es la lápida de él. Colocaron A, B, C, D, que es el yes, el no, que significa sí o no, y eso es el tablero Ouija. Aún en su misma tumba le colocaron, como él era el creador, le colocaron esa lápida. Esto es en 1847 y fallece el 14 de 1921. Interesante todo eso. Por eso es que es importante tener cuidado de toda esta práctica. Le dice mi hija que jugó Ouija y hizo pacto y quedó con esquizofrenia. Es lo que estaba hablando anteriormente, que es importante cuidarnos de esto. Ahí es por eso que esto no es de que alguien lo haga. Hay prácticas de ahí donde se abren. La Ouija da lugar a una potestad llamada Damia, que lo vamos a ver eso en la Escuela de Liberación más adelante. Damia es un grado de potestad donde ahí trabaja esquizofrenia, paranoia y demencia. Entonces, muy importante, y vuelvo al punto, si alguien hizo esta práctica o estuvo en un lugar y dijo, no, solamente yo fui a mirar, usted se contaminó igual. Tiene que renunciar porque es ambiente, atmósfera y clima. Avanzamos. Las cartas de tarot, herramientas comunes en el ocultismo usadas también por los medios, como por aficionados, según las prácticas para el futuro. Hoy en día está todo esto en la radio, en la televisión, ya es común. Hoy en día vemos en la televisión y vemos a tarotistas, vemos gente que consulta, vemos a medios, ahora ya no se llaman brujos, ahora se llaman consultores. Ahora son gente que uno le llama medium, y la Escritura también dice que los medios son abominables delante de Dios, y esto es muy normal hoy día. Hoy en día la gente en la televisión, en la radio, como todo normal, y ya estas prácticas de ocultismo las vemos constantemente, porque el enemigo ha tomado una fuerza muy impresionante. Ahora, si también usted fue a consultar este tipo de carta, eso se tiene que liberar. Y le digo en el nombre de Jesús, usted se tiene que liberar. Y aquí no hablamos de que va a tener que botar demonios y espuma, no, tiene que liberarse del mundo espiritual, porque eso le puede jugar en contra, porque usted no lo ha quitado. Si todo es el mundo espiritual, importante renunciar. La magia.
Quizás muchos a lo mejor antes como niños en la ignorancia decía, oh, yo voy a hacer una magia, y no sabíamos lo que hacíamos. Yo me recuerdo antiguamente como niño, siempre habían en la escuela alguien hacían truco y todo lo demás, y decía, ¿qué le voy a hacerle una magia? Y son trucos. Pero ya la magia, la palabra magia, viene con una palabra de contaminación. Es el concepto del ocultismo. Magia significa el concepto del ocultismo, que pueden referirse al poder sobrenatural de una persona que controla por medio de hechizos y herramientas ocultas. La magia no es de Dios, el Señor la aborrece. Los viajes astrales, algunos salen del cuerpo, experiencias extracorpóreas al salir del cuerpo y separan de un cuerpo el reino espiritual, y así también pueden visitar a otras personas y pueden viajar. Es un sueño de una persona o un brujo que también lo pueden hacer, que se aparecen de la nada. Son formas que operan en el mundo espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, a menos que el Señor pueda mostrarte algo que sea de Dios, que es muy diferente a esto. Recuerde que el enemigo siempre copia lo de Dios para engañar y seducir. Analicemos la siguiente palabra, hechicería, Apocalipsis 18:23. Estoy colocando base para luego entrar en la hechicería en la iglesia. Le voy a mostrar que sí hay hechicería dentro de la iglesia, pero estoy colocando base para que usted entienda principalmente qué son las magias, qué son las prácticas, qué es la adivinación, qué son los medios y la hechicería. Apocalipsis 18:23 nos dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Vemos entonces un juicio sobre hechicería. Fueron engañados. ¿Qué es lo que hace la hechicería? Engaña. Es una práctica esotérica, es una práctica en que la gente es engañada, seducida. Puede cambiar la mente, pueden seducir a una persona, pueden engañarla, hasta manipularla. ¿Qué realmente entonces es la hechicería? Las razas que se rebelaron y los ángeles caídos, sacerdotes principales del mundo espiritual, sabían esto, sabían el oficio que ellos tenían, y comienzan a hacer esta atmósfera de un mover espiritual para hacer que un contrapeso en el reino de Dios, del reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está preparado para contaminar, es algo hostil. Y ángeles caídos comienzan con todas estas anomalías que hoy estamos dando a conocer. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mire la palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. La mujer en Edén dice que fue engañada con astucia. El serpiente fue engañada. El serpiente engañó a la mujer. El serpiente entonces engañó con astucia a la mujer. Escuche, el serpiente usó hechicería. Lo digo de nuevo, para que lo recepcione bien su espíritu. El serpiente en Edén usó hechicería. ¿Cómo? Por las palabras. Y ahí vamos a entrar luego más adelante en esto. Porque las palabras son hechicería. Y la mujer fue seducida, fue engañada, fue trastocada su sentido. Asimismo dice, así tengan cuidado que el serpiente, como engañó a la mujer con astucia, así se han engañado ustedes de la fidelidad en Cristo. Ahí habla claramente Génesis 3:6, lo que hablaba anteriormente. La mujer seducida desde el huerto. Y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y era agradable ante los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es lo que es la manipulación. El serpiente de Génesis capítulo 3, verso 1, que era el más astuto que todos los animales del campo, por eso es que serpiente es palabra compuesta, ser, y piente significa ser pensante. Lo que hace el serpiente le hizo pensar a la mujer, y ese pensamiento lo llevó a una hechicería en palabras que él dijo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando la mujer come del fruto, nada sucede, pero el hombre come del fruto y algo sucedió. Lo hemos hablado en otras clases.
porque el enemigo no podía ir directamente a Adán, sino que fue a través de cuerpo. Serpiente, la mujer. El enemigo siempre va a tratar de llegar y cumplir su propósito de contaminación. El serpiente entonces sedujo a la mujer. Ella podía pervertir la mente. La serpiente hechiza a la mujer. Hechizo es un sinónimo de seducción. Mantengan estas palabras los que están tomando nota. Por eso es que el serpiente sedujo a la mujer. Hechizo, su sinónimo es seducción. Lo que hace el serpiente, hechizó a la mujer y la sedujo. Se fija que ya tenemos un antecedente de lo que vamos a entrar a hablar sobre las palabras. Entonces la mujer en esa sombra de aquel árbol prohibido, que no tenían que comer, pero se ganó ahí. Estuvo a la sombra del árbol prohibido. Oye, qué interesante. La mujer estuvo bajo la sombra del árbol prohibido. En lo que tú te coloques como sombra, en lo que tú te conviertas. Todo árbol da sombra. Un árbol sin fruto y un árbol con fruto. El árbol con fruto, la sombra es la que te va a bendecir. Es la sombra de Dios omnipotente. Pero el árbol que no lleva fruto también va a dar fruto. Y en eso también te vaya a convertir en una esterilidad. En el matrimonio, en el espíritu, en la economía, en la salud. Se fija que todo es un grado de manipulación, de seducción. Según entonces el árbol que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. Una sombra de un árbol del conocimiento, pero del bien y el mal, era un árbol híbrido. ¿Por qué Dios hace un árbol ahí en Edén? Porque Él da el libre albedrío. El libre albedrío viene del cielo. La iniquidad decidió fallar. Luzbel decidió fallar. Los ángeles caídos decidieron fallar. En Edén puso un árbol, ustedes deciden. Ustedes deciden comer o no comer, decidieron mal. Tenían todo para comer, menos de un árbol, y hicieron lo contrario. Así somos nosotros. En lo que no tenemos que hacer, eso hacemos. Ahora los sentidos se pervierten. Y se ganó debajo de esa sombra y le empezó a llamar la atención ese árbol. Por eso que hay que tener cuidado. Tener cuidado de qué sombra nos está dando. ¿Qué sombra tú tienes en tu cobertura? ¿Qué sombra es la iglesia que tú estás? ¿Qué sombra es tu pastor que te estás arrimando? No se trata de una persona, no se trata de una iglesia, se tratan de espíritu. Mire qué importante todo eso. Por eso que al estar en esa sombra apareció el serpiente y comenzó la contaminación con el diálogo. Era bueno, agradable y deseable. ¿Cómo nadie puede decir que algo es bueno si no lo ha comido? Nadie puede decir que algo es agradable si no lo ha comido. Nadie puede decir que es deseable si no lo ha comido. Porque fue seducida. Por eso que la mujer, en Génesis 3 dice, la mujer fue seducida en el huerto. ¿Cómo? Por las palabras. Lo que hace la mujer en esta área de contaminación fue hechizada por las palabras. Las palabras hechizan. Erwin dice, ¿qué pasa con las personas que dicen ser materia? Erwin, analízame más el término o dame más a entender lo que quiere decir, para poder entender. Si me puede argumentar más para poder dar la respuesta. La mujer antes que comiera del fruto ya había pecado, lo hemos hablado. Recuerde que diálogo es de 100 a 150 palabras por minuto. La mujer empezó con un diálogo con el serpiente, por eso que no hay que dialogar con el serpiente. 100 a 150 palabras por minuto cuando tú hablas con una persona. Pero el dialogismo puede ser de 300 palabras a 4000 palabras por minuto. Imagínese lo poderoso que hace el cerebro, o sea, 4000 palabras. Es como, ahí por eso que mucha gente no puede dormir, porque piensan tanto, si hubiera dicho esto, si hubiera ido para allá, si hubiera hablado, si hubiera callado. Entonces, mucha gente hace tanto dialogismo que no puede descansar. Ahora, una mala sombra te llevará a un mal diálogo.
Números 23, seguimos colocando base, ya entramos en el tema potente de lo que es la hechicería en la iglesia. Versión BAT. He aquí he recibido orden de bendecir y dio bendición y no podré revocarla. ¿Se fija? Dios da órdenes, el enemigo también da órdenes, todo se mueve en el mundo espiritual de esa manera. Pero número 23 dice, contra Jacob no hay brujería, que valga ni valen las hechicerías. Contra Israel de Jacob y de Israel se dirá, mirad lo que Dios ha dicho. Es una orden de bendecir. He aquí, he recibido orden de bendecir. Eso es lo que nosotros tenemos. Mantengan esta palabra. Número 23:20. Bat. He aquí, he recibido orden de ¿qué? De bendecir. Eso es para nosotros. Hemos recibido orden de ¿qué? De bendecir. Contra Jacob no hay brujería. No hay hechicería. Contra ti no hay brujería. No hay hechicería, a menos que hayan derechos legales. Que lo hemos hablado otra vez también. A ver, veamos si entendemos. Que dicen ser carnales en conexión con espíritu, pero no son malas personas, que desde niños lo experimentan. ¿Qué pasa con las personas que dicen ser materia? Ahí no entiendo esa palabra materia, si me puedo dar otro nombre, porque ahí donde no entiendo, porque todos somos materia, todos somos materia, somos materia porque tenemos este cuerpo, que dicen ser carnales, carnal porque tenemos carne. Se fija que la misma percepción son como sinónimos, pero quiero entender bien tu pregunta, que no son malas personas que desde niño lo han experimentado. ¿Qué han experimentado? Para poder ir tomando más argumentos. Miren qué interesante todo eso, pero nos va a ayudar mucho a tener más conocimiento. Ahora, el que te bendiga Dios, lo bendice. Y el que te maldiga será maldecido. Hay una ley, aunque siempre hay que tener cuidado de todo esto, porque el enemigo trata siempre de hacer las contaminaciones. Vamos a Éxodo 7:11, mientras ahí me siguen enviando las preguntas o argumentando más. Versión BAT. Pero el faraón llamó a los sabios hechiceros, mediante sus artes secretas. Se fija que la hechicería es una arte, pero secreta del inframundo. También llamó a sus magos, lo que el Señor aborrece, e hicieron lo mismo. Recuerde que colocaron cuando colocaron ahí la vara, pues se puso la vara y la vara se convirtió en serpiente. Y también vinieron los magos de Egipto, de lo que practicaban esto, que los nombres de ellos están en 2 Timoteo 3:8. Esos son los nombres, Janes y Jambres, son los nombres de los hechiceros que colocaron también su vara y se convirtieron en serpientes, las dos, imitando también a lo de Dios. Y mire que el enemigo siempre va a copiar, va a hacer los mismos diseños, con la diferencia después que el serpiente del varón se come a otras dos. Entonces el enemigo trabaja con la hechicería, trabaja con la magia. Daniel 5:11, Jerusalén, versión Jerusalén. Hay en tu reino un hombre a quien reside, un espíritu de los dioses santos. Mire lo que dice, un espíritu de los dioses santos, pero ahí está hablando de dioses con minúscula. Ya que en tiempo de tu padre se halló en él, en tu luz, inteligencia, sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses de tu padre, el rey Nabucodonosor. Le nombró jefes, magos, adivinos, hechiceros y astrólogos. Trabajan en la astrología, trabajan en la hechicería. ¿Cómo el enemigo trabaja en todo esto? Segunda de Crónicas 33:6, versión PDT. Sacrificó a su propio hijo. Mire qué tremendo eso. Sacrificó a su propio hijo, lo quemó en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la adivinación, practicó la hechicería, consultó a los medios, a los brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaron al Señor, que provocó el enojo del Señor. El rey Manasés. El rey Manasés era el rey de Israel, ni siquiera era un pagano, era el rey de Israel. ¿Y qué hizo? A su propio hijo lo pasó por el fuego. Y aquí no estamos hablando de una persona inculta, una persona ignorante. Ellos sabían la palabra. El rey de Israel tenía que saber la Torá, tenía que saber las leyes, tenía que saber el orden, tenía que conocer al Dios Todopoderoso. Y aquí encontramos al rey de Israel haciendo su propio hijo, pasándolo por el fuego.
Y no bastó solamente eso, practicó la magia, practicó la adivinación, practicó la hechicería, consultó a medium, consultó a brujo. Mire qué tremendo todo esto. Por eso que aquí ya vemos que aún el rey llamó a hacer estas prácticas abominables delante del Señor. Y por Manasés entra la hechicería en Israel. El rey lo permitió. Lo que permitamos, eso va a suceder. Permitir significa que lo que yo haga, lo que yo reciba. Por eso que decía anteriormente, el que jugó Ouija permitió. El que jugó juego de azar permitió. El que fue a un lugar que no tenía que ir, lo permitió. El que hizo leer, el que leyó las cartas, permitió. Cualquier acta de decretos que usted permitió, eso está activo todavía en el mundo espiritual. Aunque haya llegado Cristo, pastor, aunque haya llegado Cristo. Porque las consecuencias se tienen que ejecutar. Dios es creador de las leyes. Entonces, si uno hace algo indebido, tiene que cortar, anularlo. Ahí recién se elimina. Pero yo tengo que hacerlo. El que lo hizo tiene que anularlo. Tiene que derribarlo. Apocalipsis 2:20, versión LBLA. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, no es que sea profeta, se dice ser profeta, y enseña y seduce a sus siervos que cometan actos inmorales y coman las cosas sacrificadas a los ídolos. Y la versión JBS dice, pero tengo unas cosas contra ti, que permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña a engañar a mis esclavos, y fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Esto es lo que es Jezabel, que es un grado de potestad. Y ya ella trabaja con seducir. Recuerde que anteriormente, ¿qué es lo que hizo el serpiente a la mujer? La sedujo. ¿Y cuál es el sinónimo de hechicería? Seducción. Y aquí vemos a Jezabel. ¿Qué hace Jezabel? Seduce, hechiza. Eso es lo que quiere decir. Brujería para principiantes. Esto es el libro de Lisa Lomengur. Es un libro de aprendiz que se utiliza en el libro de hechizos, rituales. Y Pablo habla también, ¿qué se hacen con estos libros? Pablo menciona en sus cartas, en la iglesia de Éfeso también, que ahí en Éfeso un gran matriarcado. Éfeso es la capital del matriarcado universal. Entonces, si se tienen estos libros, se tienen que quemar. Prácticas, porque todos estos libros son imanes a la hechicería. Todos estos libros que usted quizás leyó o tuvo, o quizás no lo ha quitado, de conjuro, de práctica, de cosas rituales, ocultismo, esoterismo, cristales mágicos, hierbas o aceites esenciales, libros de brujería, estos se tienen que romper, se tienen que anular. Es lo que dice Hechos 19:19. Todas estas prácticas calcularon alrededor del precio y hallaron, se llegaba hasta 50,000 monedas de plata y 180, que son 180 kilogramos en todas las prácticas de sus libros que quemaron. Imagínense, 50,000 monedas, el cual hallaron en el precio de toda esta abominación que ellos tenían en sus libros y en sus prácticas esotéricas. Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, y no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y os turbéis. Se fija que hay que tener cuidado qué traemos a la casa, qué cosas nosotros tenemos. Le conté la historia de que en Chile, antes de llegar acá, me fui a visitar una casa donde había perturbación y todo lo demás, y cuando tomo una figura, la mujer la había encontrado en la calle y le gustó un muñequito que tenía ojos negros, se lo trajo para su casa y ahí comenzó el tormento. Trajo un anatema, y cuando lo rompí, que me costó romperlo, le he contado esa historia, adentro habían cenizas. ¿Qué tenían que ver unas cenizas dentro de un muñeco que era, no sé si sería plástico, porque la verdad que me costó romperlo, y eso que lo hacía con un martillo? Hay que tener cuidado. La señora era como cachurera. Cachurera se le dice en Chile, que es esa que toman todo, ay, qué bonito, se lo lleva para la casa. Encontró algo en la calle, lo toma y se lo lleva. Cuidado con andar cachureando.
Hay gente, le encanta andar cachureando, ve algo bonito en la calle, qué bonito este amuleto, y todo lo cachurean. Señor, reprenda. Mire lo interesante que dice que son cosas consagradas al anatema. Entonces hay muchas cosas en que la gente no sabe y trae eso a su casa y están consagradas al mismo anatema. Recuerde que anatema es una destrucción, anatema significa maldición. Son consagradas para la destrucción. En el libro de Josué dice claramente que Josué dedicaba a las cosas sagradas. Dice, no vayáis a tomar nada de lo que ha sido destinado a exterminio. Versión CE, de lo que ha sido consagrado al exterminio. PLS. No toquéis nada de lo que hay que destruir. Causará una terrible destrucción en el campamento. Dios habla hoy. No tocar nada de lo que hay en la ciudad, que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario podrán bajo maldición el campamento de Israel y acarrearán la desgracia. K2. Así que ustedes manténganse alejados. Se fija que hay que mantenerse alejados de esto. Pero lo hemos hablado, lo hemos enseñado. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que no entiende. Hay gente que está en la iglesia y sigue practicando estas cosas. Hay gente que está en la iglesia y todavía practica. No voy a consultar el diario para ver qué me salió. No sé si todavía hará eso. Antiguamente estaba el que consultaban en el diario el horóscopo. Parece que ya no hay diario. Es como que se me cayó el carnet. Como que se me cayó los años, ¿no? O todavía hay diario. Bueno, o revista. Y hay revista en cual sale el horóscopo. Y hay muchos que van ahí a consultar, ay, ¿qué me salió? Yo soy del signo Aries, yo soy del signo Tauro, yo soy de tal signo. ¿Qué le salió al signo Virgo? Cuidado porque no pases por aquel lugar porque te va a ir mal. Y la persona va y hace caso. Mañana será un gran día para ti y la persona cree. Cuidado con esas prácticas. Se fija que a veces caemos porque queremos y damos derecho legal. Dice, manténganse alejados. Pero somos como la mujer que en vez de alejarnos de comer, tenemos para comer todo el árbol, todos los árboles, que todos, menos uno. Y hacemos lo contrario, comemos el que no tenemos que comer. Manténganse alejados de esas prácticas. Ya no consulte horóscopo. Ya no vayas a esa ¿cómo se llama? Esos lugares donde hay esas máquinas, juegos de azar. No, si voy a tirar esta monedita para que me salga más dinero y pueda tener para ofrendar en el nombre de Jesús. Son juegos de azar. Todos los juegos de azar son abominación. Cuidado con todo eso. Aleluya, mejor avanzo, si no hay que ni despedir. En el mundo espiritual se respetan las señales. Lo que yo hago, lo que yo permita, y eso va a suceder. Si hay un anatema, se hace maldito el lugar, se hace todo maldito porque yo di derecho legal. 1 Samuel 28, 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató y luego tomó harina, la amasó y coció de ellas panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron de aquella noche. ¿Quién se fue? Saúl y sus hijos. Y el rey Saúl sacó a todos los brujos y hechiceros, pero el mismo rey que consultó a la pitonisa de Endor evoca muerto. Entonces se fija cómo hay una contaminación. Y mire que aquí a lo mejor usted pasa omiso a este texto. Lo que leímos recién, 1 Samuel 28, 24, hubo una mujer. Y esa mujer le trajo un ternero que mató y tomó harina y también amasó y coció panes sin levadura y se los trajo a Saúl. Y se los trajo a Saúl y de su siervo, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Pero después que Saúl comió de esto, su vida cambió. Lea Biblia. Mire qué interesante. Se fija que hay que tener cuidado aún con lo que comemos, porque pueden ser trabajo. Y Saúl entonces sacó, dice, los brujos hechiceros, pero después resulta que lo encontramos él mismo consultando a la pitonisa de Endor y evocando un muerto. Porque ¿quién dio a comer
a Saúl, la pitonisa de Endor. Mire qué interesante. Avanzo. No es casualidad que en 2 de Samuel dice el 28, el medium de Endor le da de comer a Saúl y a sus hijos, y en él se murieron Saúl y sus hijos. Esto está en el capítulo 28 y el capítulo 31. Entonces, ¿quién le dio a comer? La divina de Endor, la medium de Endor. Le dio a comer a él y a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Se muere Saúl. ¿Y qué pasa con su hijo? También se mueren, porque comió comida contaminada de hechicería, de brujería, de prácticas de medium. Mire qué interesante todo esto, que nos ayuda mucho a entender el mundo real y el mundo espiritual. Y avanzo, y todavía falta lo más importante. No llego todavía, ahora ya voy a colocar más fundamento. Si hay preguntas, colóquenla ahí, les leo, a ver si están entendiendo. ¿Están entendiendo, no? Dígame si entiende. Si no entienden, el Señor reprenda. ¿Entiende o no? Amén, ya, Sandrita entendió. Muy bien. Marioli, amén. Si hay alguna duda, coloque, pastor, no entendí nada. O diga que esto no entiendo, porque la idea es de no solamente correr y correr, que siempre quiero que usted entienda, que no se quede con ninguna duda. Recuerde que el no preguntar es pecado también, porque usted se queda quizá con una duda. La duda es peligrosa. No dudéis, dijo el Señor. Así que no dudéis. Ok, estamos bien entonces. Ahora escuche lo que le voy a mostrar y atento a la pantalla. La palabra hechicería del griego es la palabra farmakeia. Usted lo puede buscar ahí. Farmakeia. ¿Qué significa farmakeia? ¿De qué viene? De drogas, viene de fármacos, viene de artes mágicas, todos conectados con la idolatría. Lo voy a colocar de nuevo. Farmakeia. Farmakeia significa hechicería del griego. Hechicería viene del griego farmakeia. ¿Qué es farmakeia? Droga, fármacos, artes mágicas. Mire, artes mágicas. Todo está conectado. Farmakeia está conectado con la idolatría. Todo lo que se vende en una farmacia, porque farmakeia significa farmacia. No estoy diciendo con esto, ay pastor, tengo que comprar mis medicamentos. No se me vaya a morir por eso. El Señor reprenda. Estoy hablando de en sí, de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene todo esto? Por eso que no es casualidad que hayan a veces efectos secundarios en una persona. Compró un medicamento, se lo tomó y le trajo otro problema. Y al final está trabajando con ese problema, toma ese medicamento y al final toman otro y le causa en otro problema. Sino el corazón, los pulmones, el hígado, la alteración, la sangre, el cardíaco. Y seguimos con uno y otro y no salimos nunca. ¿Por qué? Porque nos están dando droga. Todo lo que es medicamento es droga. Hasta una pastilla de aspirina. No sé si habrá aspirina. Como que me sigue cayendo carne. Pero la aspirina, la dipirona, que son para la cabeza, son drogas. Bien, tremendo. Todavía no entro en el tema principal. Ya voy para allá. ¿Cómo se infiltra? Ya voy para allá. Pero tengo que darle argumento para que usted entienda qué es la hechicería. ¿Qué son los medios? ¿Qué son las prácticas? Y ahora vamos a entrar ya a lo que es dentro de la iglesia. Amén. Qué importante. Mire, aquí tenemos otra cosa importante. ¿Cómo entra la hechicería? La hechicería entra en la política. Hemos visto políticos que están en hechicería. La hechicería entra en los reinos, naciones y pueblos. La hechicería entra en las regiones de ciertos lugares. La hechicería entra por objetos, amuletos, anatemas. La hechicería entra por la comida, lo hemos hablado. Saúl comió, los hijos comieron, fueron hechizados. La hechicería es con drogas, farmakeia. Y la hechicería entra en la iglesia, que ahí vamos a entrar a dar este tema de principal, la hechicería en la iglesia. Coloque atención ahora a este tema. La hechicería en la iglesia. Ahora, uno puede exhortar, puede aconsejar, pero no manipular. Yo le puedo aconsejar, le puedo exhortar, pero no manipular. La manipulación se utiliza mucho en la brujería.
y en la hechicería, porque la hechicería es una manipulación. El hombre no puede manipular a la esposa, pero hay gente que lo hace. ¿La esposa puede manipular al esposo? No. Hay gente que lo hace. La iglesia, entonces, o las personas no pueden manipular nada. Un ministro tampoco puede hacerlo. O sea, un hombre puede manipular a la esposa. Ahí me falta el acento, el signo. O la esposa puede manipular a la esposa. O un ministro puede manipular a la iglesia. No, no puede manipular. ¿Y qué hace hoy día la gente? Si no diezma, te voy a quitar del cargo. Manipulación. Manipulación es hechicería. Si no viene a la iglesia, porque en la iglesia estamos todos los días, tú tienes que estar todos los días, y si no viene te va a ir mal. Hechicería, manipulación. Si no diezma, estás maldito, y le dan los textos, las citas bíblicas, es manipulación, te están hechizando. Wow. Y estoy recién comenzando ya a colocar el tema de la hechicería en la iglesia, pero hay más todavía. Cuidado con la manipulación. La manipulación viene de hechicería. Manipulan, te dan algo, te dan un mensaje, te seducen, te hacen caer de la gracia de Dios, te manipulan tus sentimientos. Hay gente que se lo pasa todos los días en la iglesia. Y algunos dicen, oh, yo estoy todos los días en la iglesia, como diciendo, oh, yo estoy santo. ¿Y por qué no? ¿Y cuántas de esas de que estás todos los días en la iglesia, cuántas veces sale con tu esposa? ¿Sale a comer con tu esposa? ¿La saca a comer? ¿Saca a tu esposo a pasear? ¿Llevas a tus hijos a salir? ¿Llevas a tus hijos a un mall? ¿Llevas a tus hijos a comer, a cenar? Es que, pastor, tengo compromisos con la iglesia. Te están manipulando, te están hechizando. Porque primeramente es Dios, la familia y luego la iglesia. Lo digo de nuevo porque a algunos les cuesta entender. El diseño de Dios es primeramente Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Buscar el reino de Dios, su justicia, todo lo demás se añade. Dios. Luego, en la familia. Y tercero, en la iglesia. Muchos tienen a Dios, la iglesia y la familia. Y por eso que van a la iglesia y descuidan la familia. Aquí me metí en un punto profundo. Y no estoy de acuerdo en que te lo pasen todos los días en la iglesia. Es que, pastor, ¿qué me está diciendo? Si yo voy a buscar, voy a adorar. Y entonces, ¿qué pasa con tu esposo? ¿Qué pasa con tus hijitos que a lo mejor no conocen de Cristo? ¿Tú crees que van a llegar a Cristo con esos comportamientos? ¿Y qué dice la Escritura sobre la mujer? La mujer sabia, ¿qué edifica? ¿Qué me dice? ¿Qué edifica la mujer sabia? ¿Qué edifica la mujer sabia? ¿Qué edifica? Dígamelo. Su casa. No dice la casa del pastor, no dice la iglesia, no dice la mujer sabia edifica la iglesia, edifica la casa del vecino, la casa del pastor. La mujer sabia edifica su casa, cuide su casa y luego la de la iglesia. Cuide su casa, luego la del pastor. Su propia casa, porque le van a pedir cuenta a usted. El pastor no va a dar cuenta de su casa a usted, porque usted es el patriarca o el sacerdote o la que Dios le dio ahí el diseño como creyente, como mujer de Dios, le van a pedir cuenta a usted. Aleluya. Y ya como que se van los amenes, Estábamos hasta ahora muy lindo, todo el mensaje muy lindo, pero ahora ya como que ya no hay amenes, como que ya no hay gloria a Dios, ya no hay danza, ya no hay profecía. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto sucede. La hechicería en la iglesia es manipulación. Por eso cuidado con eso. Cuidado que te manipulen los diezmos, que te manipulen la ofrenda. Es diferente que se dé el tema y que uno lo haga voluntariosamente, pero cuando hay manipulación es hechicería. O cuando te dicen te voy a quitar el cargo. Aleluya. Y es así, líder. Es que tú tienes que estar aquí, hay ayuno. Y hoy vamos a tener vigilia, así que todos tienen que estar. Es una vigilia, así que es obligación que todos tienen que estar para alabar al Señor. Te está manipulando. O sea, ese día tú no puedes salir con tu esposo. Ahora, si tú no fueras ese día a la vigilia o a la reunión de que el pastor te dijo que estar, si tú no fueras, cuando vaya a la próxima reunión, mira cómo te van a mirar. ¿Cómo te van a mirar? ¿Te van a aplaudir? No, te van a mirar con cara. Ahí llegó la carnal. Ahí llegó la rebelde.
Ahí llegó la que no se sujeta. Ahí llegó la obstinada, la que hace lo que quiera. No vino a la vigilia. No viene todos los días a la iglesia. Manipulación de hechicería. Aleluya. Me parece que quedé solito. Mejor avanzo para terminar porque está bueno el tema. Las palabras son hechicería, y aquí dentro en el tema de la iglesia. Las palabras son hechicería, lo vimos anteriormente. ¿Qué hizo la serpiente? Manipuló con la palabra. Recuerde que hechicería es seducción. Y aquí estamos viendo manipulación. ¿Y qué es también hechicería? Manipulación. Las palabras son hechicería. La palabra, lo que hace Jezabel es manipulación. ¿Puede haber entonces en la iglesia manipulación o la iglesia brujería? Claro que sí. ¿Dónde? En nosotros mismos. Y aquí le muestra la base. Gálatas capítulo 3, verso 1. Luego leo a leer la Valera. La Valera. Wow, qué importante todo eso. A ver, dice una consulta. ¿Qué se hace cuando le toca trabajar ese día? A ver, ¿qué se hace cuando le toca trabajar ese día? Y el esposo quiere salir. Cuando le toca trabajar ese día. Ahí era clara la pregunta. Es que ustedes me están escribiendo en clave me están escribiendo. Ok, ¿a quién le toca coordinar? A ti, ¿cierto? ¿O no? Ya, te toca coordinar a ti. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el esposo? ¿Y el esposo quiere salir o qué? Para entender bien la pregunta. Me hablan en clave, me dicen las preguntas. Ya entendí. Te toca coordinar. Ok, ¿qué más? ¿Ya? ¿Y el esposo en qué entra ahí? Para entender bien, porque perdón que no pueda entender bien las preguntas. Ok. Mire qué interesante, entonces sigamos mientras escribe Marioli. En Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó? Recuerde qué sucede aquí. Está Pablo va a Gálatas, a la Galacia, coloca un pastor, coloca un guía, enseña, le da palabra, le da enseñanza, estuvo un buen tiempo enseñándole, lo adoctrinó, le enseñó todo. Cuando ellos ya estaban creciditos, lo dejó solo. De ahí empezaron a trabajar. Y Pablo sigue su viaje misionero. Se va a otro lugar a evangelizar, como era apóstol, iba de lugar en lugar, armando obra y dejaba un pastor. Y luego Pablo decide regresar nuevamente a Galacia. Entonces, a ver, y el esposo quiere salir. Ahora, es diferente cuando hay un compromiso. Es que eso es todo conversable también. Ahora, si tú tienes compromiso en la obra del Señor, tampoco lo vas a dejar botado. Pero yo estoy hablando cuando tú no tengas un compromiso. Porque todos los días no te toca coordinar, ¿cierto? Ahora, es muy diferente que ese día te tocó coordinar. En ese día tú dices, mira, me toca coordinar, tengo que trabajar al Señor. Es entendible. Pero a lo mejor el otro día no te tocó coordinar, pero tú te fuiste a encaletar a la iglesia igual. O sea, no digo que no sea malo, pero hay prioridades en la familia. Cuide su familia, que es importante. Eso es lo que quiero llegar en todo esto. Ok. Y mire, Pablo entonces, después que lo adoctrinó, le enseñó, le guió, se fue a hacer viaje misionero y siguió haciendo la obra de apóstol, colocando pastor y líder. Y aquí ya enseñó. Aquí cuando llega a la iglesia de Gálatas ya le enseñó anteriormente, ya le enseñó, pero Pablo decide nuevamente ir a visitarlo como apóstol para ver cómo estaban. Y cuando llegó, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad ante los ojos, cuyos ojos en Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo le empieza a reprender, a exhortar, porque le dice, ¿quién les cambió lo que yo le enseñé? Yo le enseñé, yo le di palabra, yo lo adoctriné. ¿Quién le cambió todo esto? Y esta versión dice, ¿quién nos fascinó? O sea, ¿quién les dijo? Y alguien de adentro fue. No fue alguien de fuera quien le enseñó. Ellos utilizaban los líderes y con los líderes, alguien del líder se pervirtió. O el pastor de Gálatas se pervirtió y cambió todo lo que Pablo había enseñado. Por eso que Pablo cuando llega vio que todo le cambió. Cambiaron la doctrina, cambiaron la enseñanza y Pablo se molesta y le dice, ese celo de Dios, le dice, ¿quién nos fascinó?
Yo no le enseñé esto. Veamos los otros textos. Versión VL. O Gálatas insensatos, ¿quién os puso bajo hechizo? Dios habla hoy. Gálatas, duro de entender, ¿quién los embrujó? Wow. VPD. O Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? Recuerde que esa palabra seducido, ¿de dónde viene? De hechicería. La mujer en Edén fue seducida, fue hechizada. NB. O Gálatas insensatos, ¿quién nos ha puesto bajo encanto? Encantamiento. Mire qué interesante. Y aquí es donde entramos en la manipulación. Un líder que manipule está hechizando. Las palabras hechizan. Por eso hay que tener cuidado con las típicas palabras que dicen, no te va a bendecir. Y tú, si tú no te vas con la cobertura. Mire cómo manipula. Otro le dice, si tú te vas de aquí, te vas sin el manto. ¿Qué manto? Si el manto proviene del Señor, la cobertura de Dios. Pero ¿cómo manipulamos a la gente para que no se vaya? ¿Cómo manipulamos a la gente para que siga ahí la iglesia? Manipulaciones, hechicería. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos sedujo? ¿Quién los puso bajo encantamiento? Ahí está la hechicería dentro de la iglesia. Las palabras. Y eso no es todo, sigamos. La versión American Heritage de Spanish, un diccionario, ahí no habla que en este diccionario que la brujería es la intervención de malos espíritus. O sea, hay malos espíritus que intervienen y las personas quedan con esa manipulación. Entonces, Gálatas claramente dice, hay en las obras de la carne, y volvemos a Gálatas. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No vaya a pasar lista. Y sale hechicería. Hasta ahí no va a lo dejar. Porque algunos se van a decir, ay, pastor, me pasó lista. Son hechicería. Entonces, y mire qué interesante, que en Gálatas 3 Pablo reprende eso. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos dijo eso? ¿Y de qué pasó con ellos? Volvieron a las obras de la carne. ¿Y dónde están las obras de la carne? En Gálatas 5. O sea, después de haber cambiado todo eso, empezaron con problemas, empezaron con pleitos, con contiendas, con divisiones, con herejía. Y le está hablando dentro de la iglesia, que todo eso comienza dentro de la iglesia. No le está hablando Pablo afuera, no le está hablando los borrachos de afuera, orgías, homicidio. Qué interesante. Dios lo llamó para bendecir. Nos llamó para bendecir, no para maldecir. Para hablar bien lo correcto. A menos que sea algo ya que se tenga que arreglar. Pero las palabras pueden ser hechicería, manipulación. No estamos llamados para bendecir. O sea, para maldecir, para bendecir. Estamos llamados para bendecir. Bendiciendo te bendeciré. ¿Qué es maldecir? Es decir una mala palabra. Es un maldecir. Eso es maldecir. Es un maldecir. Es una mala palabra. Eso es mala palabra. Maldecir. Y eso, maldecir, es hechicería. Por eso que a veces nos contaminamos solo con las palabras. Y aquí viene ya lo último, que es importante igual. ¿Qué hacen los ministros, las personas, cuando alguien se va de la iglesia? Aleluya. Le hacen una cena, pastor. Le hacen un convite, pastor. Convite creo que se dice en México cuando hacen una comida, creo. Me recuerdo cuando estuve en México hace años, creo que le llamaban convite a eso. Creo que eso, si no, dije una herejía. Aleluya. Señor, reprenda. Pastor, cuando alguien se va a la iglesia, le hacen ayuno para bendecirlo. No, pastor, cuando alguien se va a la iglesia, le hacemos un asado, unas carnitas, le hacemos unos taquitos y le colocamos un pozole y se lo damos en bendición porque la hermana se va de la iglesia. No pasa eso, ¿cierto? Y a lo mejor la persona se va porque le queda una iglesia más cerca, o a lo mejor en esa iglesia no le están enseñando la palabra, porque aquí la responsabilidad no es del pastor, no es de la oveja, es del pastor. Escuche esto que es importante. La bendición de que la iglesia esté bien es del pastor. La responsabilidad es de él. Si ese pastor no alimenta a la oveja tiene toda la libertad de irse a un lugar. Esto pasa en lo natural. No sé si usted ha estado en un campo, en los campos cuando hay ovejas, el pastor tiene que tomarla, cuando ya comieron ese pasto, la lleva a otro corral y ahí las deja.
Pero a veces el pastor se olvida y las ovejas solas empiezan a salir y van a otros campos a comer. Y la oveja tiene toda la razón de irse. ¿Por qué? Para no morirse. Entonces, ¿quién es el responsable de que no se mueran las ovejas? El pastor. El pastor tiene la responsabilidad de darle un buen alimento. Pero ¿qué pasa con los ministros cuando una persona se va de la iglesia? Empiezan a hablar mal de las personas. Y si tú te vas de aquí, no te vas con mi bendición. Si tú te vas, no te vas con mi manto. Si tú te vas sin mi cobertura. Y si tú te vas, tienes que dejar la cobertura. Mire cómo manipulan en las palabras. Eso es hechicería. La hechicería dentro de la iglesia es manipulación de los líderes, de malos líderes. Si hay buenos líderes, hay buenos líderes. Pero estamos hablando de la manipulación de estos líderes que manipulan. Si tú no ofrendas, no vas a poder diezmar. No vas a poder hacer tu función. Si tú no diezmas, no vas a poder cantar. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no estás todos los días en la iglesia, no vas a poder ejercer el diaconado, no vas a poder predicar. Y empiezan a colocarles instrucciones, que es manipulación. La hechicería es manipulación, es seducción de las palabras. Y la gente, para agradar, entre comillas, dice: yo te voy a obedecer a ti, Señor. Hacen caso a todo lo que le dice el pastorcito. Por eso es que hay que tener cuidado de todo esto. Y Santiago 4:1, ¿de dónde vienen la guerra, los pleitos entre vosotros? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Y de dónde vienen las hechicerías? De las malas palabras. Esa persona que se acerca y le dice: mira cómo andaba el pastor. Oh, si parece que la pastora está enojada. No, te fijaste los pastores cómo están. Mira la hermana con ese zapato rojo de satanera. Y empiezan, hermano, y le dan que el vestido. Y el hermano se compró un carro. Este debe de vender de la buena. Y empezamos, hermano, y la gente empieza a hablar. No se dan cuenta que están manipulando hechicería en su boca. Y el problema es que contaminan a otro. Y el otro, que también es espiritual, cree todo. Así pasa en la iglesia. Eso es hechicería. Entonces la hechicería sí puede estar dentro de la iglesia. Y ya termino. ¿Cómo? Aquí no sé si enseñarlo esto. Esto no sé si lo este es por otro precio. Déjame tomar agüita. Aleluya. Qué importante todo lo que hoy hemos enseñado. Todo lo que hoy hemos hablado. Porque hoy, a través de esta palabra, podemos, por favor, sí, que Tatiana, enseñarlo. Es que de repente a veces hay cosas que uno enseña y de repente no quiero que anden ustedes después, porque a veces uno enseña cosas y de repente nos faltan los cazadores de brujas. Y bueno, no quiero que aquí salgan las hermanas cazadores de brujas. Entonces a veces hay cosas que de repente me limito un poco. A ver, les leo una charla. Dilo. Ok. Pero escuchen bien, lo vamos a decir. Pero cuidado con esto. No, esto es responsabilidad. No quiero que hagan después cazadores de brujos ni cazadores de brujos. No. Esto lo hablo con responsabilidad. No es que usted vea que esté siendo, alguien lo está atacando y usted lo va a hacer. Y cuidado. Tiene que ser todo dirigido por Dios. Si Dios da una orden de hacer esto, hágalo. Porque ya hablamos de en grado de brujería que hace mucho mal. Ok, vamos a las bases de esto y con esto termino. ¿Cómo se mata a un brujo o a una bruja? El texto clave está en Eclesiastés capítulo 12, verso 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente de la rueda, sea rota sobre el pozo. ¿Qué sea roto o rota? La cadena de plata. Mantengan esa palabra. La cadena de plata. Lo que está diciendo Eclesiastés, recuerde que la vida pende de un hilo. Mire qué interesante, es como un cabello. Así es la vida. La vida es como un cabello, como una cadena de plata.
Veamos otras versiones para aclarar más el concepto. Versión BLA dice el hilo de plata. La vida es el hilo de plata. Jerusalén, mientras no se quiebre la hebra de plata, ahí le llama una hebra de plata. Y la versión Brit Hadassah, el cordón de plata. El cordón de plata es la vida, es el hilo, es la hebra. Todos tenemos el cordón de plata, todo absolutamente. Ahora, cuando es algo que ya Dios da una orden, porque ya ha sido tanta la maldad de tanta gente que ha muerto en práctica de hechicería, brujería, manipulación, si Dios está en el asunto a hablar esto, ahí donde se habla y se dice a este brujo, en el nombre potente de Jesús, que él intervenga, que ha dañado, que se corte el cordón de plata, o el hilo de plata, o la hebra de plata, o la cadena de plata. Más se conoce como el cordón de plata. Eso es. No salga a cazar brujos, sí. No quiero cazadores de brujos ni cazadores de brujas. Aleluya. Qué bonito el tema, lo que hoy hemos aprendido. Y mire qué interesante es en las palabras que tenemos nosotros que cuidar, porque así hace el enemigo. El enemigo es sutil, astuto. El enemigo seduce, engaña. El enemigo es muy astuto. Por eso hay que tener cuidado con las prácticas de hechicería. Y la hechicería, según todo lo que hemos visto hoy, sí puede estar en la iglesia. ¿Cómo? A través de las palabras. La hechicería en la iglesia. La hechicería puede estar dentro de la iglesia.